7:46 y es momento de enlazar a esta hora con Estado Nacional de Radio Duna, con Matías del Río y María José Ollea. Nos dejamos con ellos en su versión radial. No, más tiempo me podrías dar la versión de los lagos, pero no tenemos tiempo porque tenemos ya el invitado y nos dan el pase desde el canal 24 horas. Carola Escobar, Nico Vial, muchísimas gracias. Y ya empezamos aquí nuestro espacio de Estado Nacional en Duna. José Ochea. ¿Qué tal, Nico? Carola, estamos aquí con Álvaro Flores, él es vicepresidente de la Asociación de Magistrados. Muchas gracias por venir aquí hasta los estudios de Radio Duna. Gracias a ustedes. Álvaro, gracias. Hace pocos instantes se supo que el gobierno decidió reemplazar el nombre de Dobra Lucic, quien había nominado como su eventual candidata para integrar la Suprema, por el nombre de la jueza María Angélica Repeto. ¿Tiene usted alguna referencia de ella? La conozco internamente como una ministra de Corte de Valparaíso. Es parte de un proceso normal después del episodio vivido con la postulación desistida. Pero lo que viene ahora claramente es un nuevo escrutinio respecto de una nueva propuesta. Ahora, ¿cómo se debe hacer ese? ¿Falló de alguna manera en los controles cuando el Pleno, en el momento en que decide postular a la ministra Lucic, al parecer no tenía todos los antecedentes sobre la mesa, por lo que fuimos conociendo después? ¿Hubo ahí un error? Yo creo que los elementos novedosos en este proceso es que hubo más información. Normalmente el escrutinio en esta intervención de los tres poderes del Estado, a partir de la propuesta de la quina de la Corte Suprema, la designación o propuesta que hace el Ejecutivo, los escrutinios tradicionalmente, al estar binominalizados, eran, yo diría, bastante superficiales, pero lo que de alguna manera introduce un elemento nuevo es que aflora nueva información diversa, que plantea dos cuestiones que generan críticas sobre la persona propuesta, y es lo que hemos observado finalmente terminó por el desistimiento de la propuesta por parte del Ejecutivo. Entonces no sé si falló, yo creo que no ha habido una falla, ha sido parte de un escrutinio algo más acucioso, a lo cual los jueces tienen que estar acostumbrados, o deben acostumbrarse. ¿Cuáles son, a su juicio, Álvaro, esos problemas que se gestaron que son los que preocupan más a los magistrados? Lo que pasa es que hay información muy relevante sobre dos aspectos que afloran con ocasión de este nombre. Primero, la intervención de terceros como agentes e intermediadores de intereses que van desde el interés judicial hacia el mundo político, lo que se ha dado a llamar a los operadores. Pero además hay una cuestión que nos ha preocupado mucho a nosotros como asociaciones y a otras instituciones. Se devela por primera vez algo tal vez en lo que no se ha puesto tanto la atención. Se devela lo grave y lo delicado que es que ministros de Corte, en Chile hay 180 ministros de Corte, estén también involucrados en designaciones de distintos otros cargos. Notarios, jueces, fiscales regionales, temporales en muchos casos o definitivos. Entonces, la información que aflora es que hay en estas relaciones que para los jueces yo le diría no son novedosas. Al tener este poder que como asociación hemos nosotros llamado poder impropio, hace mucho tiempo que estamos pidiendo que a los jueces se nos elimine de esta esfera de poder de designación, se da espacio para que haya estas eventuales transacciones por cargo. Fíjense que una de las informaciones es que había 16 nombramientos como suplente de esta persona que al parecer le había hecho un favor en el ámbito de la campaña, o se lo había ofrecido. Y la otra designación es que además de los nombramientos había un contacto con otra ministra de otra jurisdicción para precisamente lo mismo, para incidir en otra designación temporal de esta persona. Entonces, la pregunta nuestra es, ¿por qué los jueces tenemos que estar, no lo están en otras partes del mundo, tenemos que estar involucrados en estas designaciones? Y esto es lo que aflora y genera finalmente esta, digamos, conmoción respecto de la designación. Ahora, Álvaro... ¿Quién si no? Perdón, José. No, le quería preguntar lo siguiente. Estamos viendo... hablando todo esto ahora a propósito del caso de Dobra Lucic, estos llamados que ella hace, pero algo que hemos comentado aquí también con Matías es
¿Hay un ánimo de como de hacerse los sorprendidos ahora? ¿Es algo tan raro, inusual, o es que a ella que se supo de estos Para llamados? nosotros no. De alguna manera, sí, desde la cultura institucional del Poder Judicial hay algo que puede dejar la idea de un sinsabor de injusticia, es que a la ministra Lucy le tocó. Pero esto es pan de cada día. Seguirá ocurriendo y venía ocurriendo, porque son esferas de designaciones que para nosotros son poderes impropios de los jueces, en la medida que no se cambien las condiciones fundamentales que dan origen a esto. Y yo advierto que en este debate todavía no se identifica claramente como que las condiciones fundamentales son, por ejemplo, que ni la Corte Suprema ni las Cortes de Apelaciones sigan interviniendo en nombramientos judiciales. Esto está hoy día radicado en el Ministerio de Justicia. Acaba de aparecer un informe datado ayer del Centro de Estudio de la Justicia para las Américas, CEJA, que dice expresamente, con todas sus letras, que las Cortes deben ser excluidas de las designaciones en el ámbito judicial. Porque además propicia que existan las trenzas. ¿Qué pasaría internas? si hacemos eso? Si hacemos esa reforma, porque hoy día cuesta hacer reformas en Chile. ¿Qué pasaría? Usted enfoca el escrutinio exclusivamente en las cuestiones realmente relevantes para designar un ministro de la Corte Suprema. ¿Cuáles son? Desempeño previo, criterios para aplicar el derecho, modernos, arcaicos, uniformes. ¿En qué casos relevantes ha intervenido? Y un conjunto de escrutinios donde debieran además participar otros actores, colegios de abogados, las propias universidades, para saber a quién estamos instalando en el máximo tribunal de la República, y es muy relevante. Ok, lo que ustedes plantean, Álvaro Flores, vicepresidente de la Asociación de Magistrados, entonces es que el origen de las primeras, en el escalafón, si se quiere, original o primero, o de más baja graduación, porque las otras son la Corte de Apelaciones y la Suprema, son las dos superiores, que no sea desde los superiores hacia abajo, claro, porque si no chorrean un poco su poder. Es y así. empiezan a hacer sentir su poder desde arriba hacia abajo y empiezan a tener Es parcelas así. de poder. Es así. ¿Ustedes creen que deben ser entonces... Fíjese que el informe CEJA... ¿Emanar desde dónde, Álvaro, la nominación de estos jueces? Nosotros de estamos letra, pensando o... en un consejo de nombramiento que tenga una categoría autónoma plural. Fíjese que el CEJA, el órgano, acaba de vincular en este informe el caso de Rancagua. Dice que se generan núcleos autónomos de facto de poder. ¿Para qué? Para la esfera de los nombramientos. Este poder impropio. Entonces es muy relevante mirar las causas, porque si no, ¿qué va a pasar en el vértigo de la información? Si este proceso, por ejemplo, ahora se cierra con un nombramiento exitoso, va a quedar todo de alguna manera soslayado, y esto va a quedar como normalizado hasta que tengamos otro episodio similar. Fíjese que hace muy poco ya habíamos tenido un episodio crítico respecto de designaciones de notarios. Sí, pues, y el Ministerio de Justicia estaba trabajando, se supone, en una reforma. Está trabajando en una reforma, pero no ha sacado a las Cortes de esto. Entonces, esa administración de ese poder no corresponde. Fíjese que no es habitual que un grupo que detenta un poder diga, sáquennos este poder. Entonces, hay que reflexionar sobre por qué la asociación que tiene 1.300 jueces identifica esto como una cuestión que no es lo propio de lo judicial. Los jueces a juzgar. Los jueces a juzgar. Esa debería ser la consigna. Hoy por hoy la Corte Suprema tiene muchísimas competencias que no son estrictamente jurisdiccionales y debería liberarse de esas competencias. ¿Y qué piensan, eso le iba a preguntar, los miembros de la Corte Suprema de esta idea de que les quiten poder en los nombramientos? Mi impresión es que eluden el debate, resisten la idea de deshacerse de este poder, defienden este poder corporativo. Hoy día, si usted mira, los relatos estamos implementando medidas de transparencia que son, a mi forma de ver, son pertinentes, pero para la gravedad de este problema son verdaderas cortinas de humo. Porque lícitamente se perciben como un poder corporativo. No hay Cortes de Suprema en el mundo que tengan el poder que tiene la Corte Suprema. No hay ninguna. Salvo que usted se vaya probablemente a algún estado muy particular, pero de aquellas 140, 150 que comparten un poco nuestra tradición jurídica, solamente se dedican a resolver. ¿Y por qué? Porque así mejoran la función esencial, que es la jurisdiccional, que no está buena hoy día. Recuerde usted que hace muy poco un profesor de la Universidad Católica acaba de decir, la Corte Suprema no está fallando de manera uniforme. O sea, tenemos un déficit en lo que es esencial, uniformar el derecho. Fíjese que es la institución que dice, con última palabra,
cómo se aplica el derecho. O sea, es fundamental para todos los actores de una sociedad, para el que invierte en las relaciones laborales, las tributarias, en la aplicación del derecho internacional, lo que usted se le ocurra. Y resulta que no estamos funcionando bien en esa que es la función fundamental, que es resolver el derecho uniformemente. Los ministros de la Corte Suprema también caen en estas prácticas que dice usted, que es como llamar, por ejemplo, para recomendar un notario o para que reciban a alguien, ¿sabes? Que es claramente tráfico de influencia. Donde hay poder de nombramiento se dan estas prácticas. Pero ¿qué incentivo podría tener un ministro de la Corte Suprema que ya llegó a nombrar a alguien de notario, es decir, a hacer un favor para que después le devuelvan? ¿Qué favor? Si después, ¿de dónde se va de la Corte Suprema? Perdón, lo único que se me ocurre, no quiero ni mencionarlo, el único favor en contra sería corrupción. Porque es más o menos humano que si me faltan 3 escalones para subir y yo puedo administrar un favor a alguien que después me puede ayudar a subir esos escalones, es humano, no deseable, pero humano. Pero si yo llegué al escalón máximo y empiezo a hacer favores para que me paguen de vuelta, ¿que me paguen qué? Si ya no hay favores que hacer. Yo por mucho tiempo me hice esa pregunta sobre si usted llegó a la cúpula, ¿qué sentido tiene? Pero sigue siendo una práctica muy arraigada, estas designaciones, las influencias, las conversaciones, las intervenciones de terceros y la distracción, distracción de la Corte. Puede ser armar salas y llenar el Poder Judicial hacia abajo, estoy pensando en un ministro de Corte Suprema, con jueces que sean afines a él, o claro, miembros de ciertos grupos de masones, eso iba, o familiares también, porque hay muchos familiares al interior del... Yo creo que hay mucho que investigar en esto, creo que la Corte se ha restado a la idea de ceder a una modernización real. Esta es una Corte que no conversa con un sistema democrático realmente ajustado a estándares hoy por hoy exigibles. Y es básicamente una defensa de este poder corporativo. Seguramente hay muchas de las motivaciones que ustedes han mencionado. Está la sensación de que puede venir una reforma, un planteamiento luego de una reforma al sistema de nombramiento de los jueces. ¿Qué expectativas? Nosotros estamos participando en esa reforma, acabamos de hacer informes en esta semana a una propuesta del Ministerio de Justicia. Yo, de lo que mandó el Ministerio de Justicia, estoy bastante decepcionado. Creo que en este momento no hay real voluntad política de hacer un cambio radical y probablemente se plantea una reforma muy menor. El punto esencial, y lo señala CEJA, lo señala el Observatorio Judicial, lo señala la Asociación de Magistrados y otras organizaciones, que es lisa y llanamente generar un órgano autónomo excluyendo las Cortes de este poder y abocándolas exclusivamente a lo jurisdiccional, no está todavía definido por el Ministerio de Justicia, y creo que ahí está la clave. Don Álvaro Flores, vicepresidente de la Asociación de Magistrados, esta tarde en Radio Duna y Canal 24 Horas, en esta transmisión conjunta de Estado Nacional en Duna. Queremos agradecer, magistrado, por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por venir.